Esta es una máquina que no necesita presentación, es una máquina que ya muchas personas la conocen, una máquina muy completa. Prácticamente yo he tenido la misma máquina con otro cuerpo, ya lo he dicho muchas veces, que yo tengo una máquina de marca europea, precisamente de Bélgica, que se llama Ultron, que es parecida, es exactamente la misma Medishow M5, que vendría siendo también prácticamente una JRL. Y lo mismo es esta máquina, pues son mismas especificaciones, pues con diferentes cuerpos. Nunca la había traído al canal precisamente por eso, porque básicamente iba a tener lo mismo. Yo ya lo había dicho muchas veces en los videos. Una excelente máquina, ya que le habían hecho varios arreglos, principalmente el agarre, que pues es un agarre diferente. No puedo decir un agarre mejor que una M5, pero sí es diferente. Básicamente esta máquina sería una fusión entre una Medishow M10 y una Medishow M5. Completa la máquina, completa, me gusta mucho. Me gusta también esta tecnología que tiene 2 velocidades, pero aquí me gusta porque si tú la apagas en la velocidad más fuerte, la vuelves a encender, sigue estando la misma velocidad más potente, la más fuerte, la que dejaste en el momento que la apagaste. Obviamente les haré ver con más detalle después con doble cámara. Palanca casi perfecta, 5 posiciones, 4 clics. Las cuchillas, ya saben estas cuchillas como vienen con su cuchilla interna de cerámica y su cuchilla DLC acá afuera, pues una cuchilla Fey que... O sea, son tremendas estas cuchillas. Digamos que ellos fueron los primeros que trajeron estas cuchillas muy suaves, que hoy en día las estamos viendo por todos lados en cualquier máquina. Pues fueron ellos los que introducieron estas cuchillas, ¿no? Los proyectos Medishow, que en este caso se llama Culiland, pero yo creo que es la misma sociedad, no estoy tan seguro. Acaban de sacar, por cierto, una afeitadora que se llama Medishow M7, se ve tremenda, se ve pues muy tremenda. La verdad que no sé si la traiga al canal, pero bueno, máquina que cumple, yo creo que esta máquina cumple con todos los requisitos. Si tuviera una base de carga ya no hay ninguna máquina que le quedaría bueno, pero carece de una base de carga. Y cuando digo carece me refiero a que ni siquiera la venden aparte. Esto ya lo había dicho con la Medishow M10, que máquina pues muy buena por ese precio, pero asimismo ellos no hacen base de cargas para vender aparte. La batería pues está bien, 3 horas de uso, 3 horas o 4 horas dependiendo de la velocidad que estés usando, se carga en 3 horas. Agarre, yo digo que está bien, no puedo decir perfecto, ¿ok? Pensé que era un poquito más delgada, yo lo pensé que era un poquito más delgada antes de que la tenga en mis manos, pero pues no cambia, o sea, sí cambia respecto a una Medishow M10, pero no tanto como yo pensaba, pero sí es un poquito más delgada. El agarre como quiera es bueno porque tiene aquí unas cosas como donde apoyar los dedos, pues, y lo hace tener un buen agarre. No es perfecto, pero sí es buen agarre, sí es cómodo. Materiales de construcción, ustedes ya saben, como siempre he hablado bien de cómo son construidas estas máquinas de la marca Medishow, en este caso Culiland. Ustedes ya saben cómo yo siempre los he puesto como en primer puesto respecto a cuanto a materiales de construcción y también a cómo es construida, porque son construidas pero con mucha delicadeza, con mucha dedicación. O sea, hacen algo, lo hacen bien hecho, por eso es que inspira mucha confianza la afeitadora que han sacado ahora, y eso es muy bueno, ¿no? Que uno vaya ya con ellos ya a lo seguro, a pesar que yo pensé que era aluminio o pensé que era acero o metal. Esta parte de aquí es plástico, parece que fuera de metal, pero es plástico, y en la parte de abajo como en la de arriba es de goma antideslizante. No tanto tiene ese efecto así antideslizante, pero sí tiene ese material de goma arriba y abajo. Aquí está la pantalla y vamos a entrar más en detalle. También le voy a hacer la comparación con la M10 y la M5. No comparación como tal, pero vamos a ver juntos a qué me refiero con que esta es una fusión entre una M10 y una M5.
prácticamente esta es la fusión de estas dos. Esta es una máquina, digamos que mejorada, recogiendo las cosas buenas de todas dos. Ok, primera cosa que vamos a ver, el cuerpo es muy similar a este. Okay, vean que sí es más delgada que la M10. Okay, sí es más delgada. Yo dije que no mucho, pero bueno, yo pensé que era aún más delgada. Okay, bueno, de esta parte vean cómo es. La Medishow M10 tenía aquí propio estas ondas aquí para apoyar los dedos, por eso es que a mí se me hacía pues muy cómodo, a pesar que era un poquito ancha acá, pues de esta parte a mí se me hacía muy cómodo. Ok, en esta R77F le han hecho esto, vean. Ok, y inclusive aquí tiene para apoyar el dedo índice, así. Y acá pues vean, se apoya esto, el pulgar aquí. Ok. Ok, este es el cuerpo igual que ha recibido. También el botón de encender lo ha agarrado de la M10. Ok. Ya lo que viene recogiendo de una M5 o de una JRL, digamos, la palanca es exactamente igual. Acá la palanca es diferente, ahorita no está porque la tengo en otra máquina. La palanca de aquí de la M10 la tengo colocada en lo que es la Kemei 3235, porque la palanca de la 3235 la tengo en la Kemei 2296. Estoy haciendo ahí bastante invento, bastante modificaciones. Ok, proseguimos y vean que la palanca es exactamente igual. Ok, suenan hasta igual. Ok, la cuchilla, pues bueno, ya la cuchilla aquí es mejorada, digamos, ¿no? Porque es la cuchilla Fusion, Vapor, Fake se llama en este caso. Y bueno, acá tenemos la cuchilla, lo que es una taper nada más, al igual que una Medishow M10. Son las cuchillas exactamente iguales. Y pues bueno, simplemente con marca diferente, porque ya como lo he dicho, esta es una marca de Bélgica. ¿Qué más? La pantalla, agarra la pantalla, pero le ha hecho cierta modificación que yo la verdad no he entendido muy bien cómo funciona en este. Vamos aquí, no dejémosle ahí nomás, le voy a quitar el plástico, pero bueno. Ahora vamos a ver la pantalla, las dos velocidades la ha agarrado aquí. Las horas son, digamos, prácticamente lo mismo en todas tres, pues duran de 3 a 4 horas. Esta dura 3 horas, pero lo que pasa es que esta ya marca 7000 revoluciones. Estas marcan de 6000 a 7000. Ok, no soy tan fan de esas velocidades bajo una cierta revolución que sea potente, ¿no? O sea, yo creo que bajo los 7000, ya lo he dicho muchas veces, no es tan conveniente poner dos velocidades. Es una y ya. Yo creo que superando los 8000 ya puedes poner hasta 5 si quieres, pero bajo los 7000 no. Es una velocidad. Hagan así, una velocidad y basta. Vamos a ver qué más hay. Aquí está esto. En este caso, por ejemplo, si yo quiero dar la segunda velocidad, pues hago esto y ya. Eso es un punto bueno. Okay. Respecto, por ejemplo, a una Kemei 3235, que hay que aplastar cada vez y cuando, 2 veces para ir a la velocidad mayor, pues no es que era tan cómodo que digamos, ¿no? En este caso, aquí vean, yo voy a aplastar turbo antes de encenderla. Y vean, el turbo se quitó, ahora lo voy a aplastar y aquí dice turbo. Apagada, eso es una tecnología pues muy buena, es una tecnología que a mí la verdad me dejó sorprendido, porque yo ya venía hablando de que no vale la pena poner dos velocidades, lo que vengo diciendo, ¿no? Y en este caso vean, si la enciendo, se enciende ya en turbo, ok, ya está en turbo. Ahora le voy a quitar el turbo y la voy a apagar. Ahora la enciendo y está sin el turbo. Vamos a poner el turbo y apagarlo y luego vamos a encender. Vean que ahí está el turbo. ¿Okay? Esto es algo muy bueno. Bueno, por otro lado, no entiendo bien. Después vienen estos números aquí del 10 hasta el 0, y de ahí luego de que comienza pues 99, algo así. Bueno, no me recuerdo muy bien, pero es un poco diferente a lo de acá. Acá viene directamente
dice 4 horas, luego 3, bueno, ya cuando queda un cierto punto, creo 1 hora, ya comienzan los minutos bajos. Aquí pues, aquí no sé qué significa esto, porque no es que dura tanto para que cambie el número. No. La verdad es que no he leído muy bien tampoco y no lo sé bien, pero digamos que el tiempo de uso es ese, de 3 a 4 horas. Todas las máquinas MediShow tienen este sistema de aquí para colgar las máquinas, vean. Ya es algo de ellos, ¿no? Que ellos lo hacen. Si se han dado cuenta, la JRL también tiene este sistema. Inclusive la afeitadora que va a salir, otra vez estoy hablando de esa afeitadora también tiene esto. Y el botón, les voy a dejar una imagen de esa afeitadora que les estoy hablando. Y pues hay un video por ahí que alguien la puso. Tiene inclusive el botón de encender, es como este que está aquí. Así que a mí me gustó mucho porque es algo creado por ellos. Y pues si todo lo que sacan ellos es muy bueno, esa afeitadora debe ser un punto exacto que me pareció. O no sé si es que el video no tiene volumen. Hay un video en YouTube que está rondando. Como digo, no sé si es que no tiene mucho volumen, pero se escucha bien silencioso. No lo sé. Ya está disponible en AliExpress. Igual les voy a dejar el link ahí abajo de esa afeitadora y de las máquinas que tengo aquí. Obviamente esta no, pero les voy a dejar de la M5. Materiales en estas 3 máquinas son muy buenos, ¿ok? O sea, ya es ir a la ciega en cuanto a materiales, en cuanto a cuchillas, en cuanto a palanca. Es ir a la ciega con algo de esta marca, porque pues lo hacen bien, lo hacen muy bien en esos aspectos. El agarre en esta máquina es algo que te acostumbras, creo, al día siguiente. O sea, es un agarre, vean. Como digo, no es perfecto, pero te acostumbras enseguida. ¿Ok? La máquina es grande, creo que es larga 17 centímetros. Pero parece más larguita que una M10 y ni tanto, o sea, prácticamente es una mejoría que le hicieron a una M10, agarrando también cosas de acá, y eso es algo pues muy bueno. Si hubiese venido con una base de carga, era el puntazo, era el punto bueno ahí. En este caso yo tengo base de carga para esta, que ya se encuentra disponible también en AliExpress, esta M5 con base de carga. La base de carga de la M8F sí queda en esta máquina, o sea, esta máquina sí queda en esa base, pero no la venden sola esa base de carga, y no venden sola ninguna base de carga las MediShow. Eso pues es un punto bueno para la marca, no para las máquinas sino para la marca. Aquí están los materiales que les decían antes, vean, ok, y vean esta parte de acá. Diseño también muy bonito, digo yo, elegante. Que no sé por qué este color amarillo aquí, que no tiene nada que ver con la máquina, pero pues bueno, ese es lo que hay. O sea, está brutal. Hubiese sido chévere, ¿no? Si la cuchilla hubiese sido el mismo color de la palanca, pero pues bueno. Este ha sido el video prácticamente de la MediShow R77F o Coolidan R77F, pues máquina muy buena. Por cierto, yo no creo que se llame R77F, esa F al final, yo no creo que sea por fake, porque qué extraño que el trimmer también termina en F, y pues el trimmer, ¿qué tiene que ver con la cuchilla fake? No tiene nada que ver, y sin embargo termina en F. Así que prosigamos. Digamos que esta máquina sería para toda clase de personas, para el que va a iniciar, para el intermedio, para el profesional. Esta máquina está bien para cualquiera. Para cualquiera, en los tres niveles que estés, principiante, intermedio, profesionista, ahí está esta máquina. Es muy buena para todo. Es una máquina que yo la recomendaba desde hace mucho tiempo, antes de tenerla. Pues, o sea, es completa, es una máquina completa. Tú no necesitas más de lo que hay aquí, creo yo. Aparte, obviamente, de una base de carga. Hay máquinas más potentes, hay máquinas con mejor agarre. Yo creo que no todo es potencia. Es importante que la máquina tenga, pues, RPM como esas que tengo yo ya de 9000. Es importante, pero yo creo que necesario como tal no es. Porque ya los cortes se hacen hasta con una máquina de 6000 revoluciones. Esta es una máquina de 2 velocidades que marca 6000 y marca 7000. Está llegando a los 7000, no es tanto como especifican ellos, pero yo creo que es suficiente. Los cortes se hacen, siempre se han hecho, anteriormente se han hecho sin esas revoluciones tan altas, y yo creo que pues
es completa, o sea, en el sentido, las revoluciones que necesitas, la batería que necesitas, la palanca bien hecha, el agarre está bien, materiales suficientemente buenos para que te duren en el tiempo. Una máquina recomendable para todos. Ya saben, mi gente, suscríbanse, dale like al video, suscríbete para que me ayudes a crecer el canal. Ya saben, mi gente, como siempre, nos vemos en el próximo video.